comenzar este tiempo en oración, aprovechemos la presencia del ungido y que nos dirija en oración. Pastor John de Mística, por favor, nos dirige en oración. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos regalas. Muy agradecidos contigo por el tiempo y la disposición que nos colocaron en nuestras vidas para poder tener este tipo de cultura y de aprendizaje de tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, a ser más fieles tu escritura y usa todas estas herramientas para que lo veamos en tus manos, en la vida de tu hermano Alejandro. Y en cada uno de nosotros, Señor, para que vamos a estar receptivos, atravesando la pereza, Señor, que pueda llegar a nuestras vidas. Que podamos, Señor, no solamente escuchar y llenarnos de esto, sino podernos poner en práctica, podernos llevar a practicar nuestras congregaciones. Padre, oramos para que sea un tiempo de bendición, de alegría, que se haga todo conforme a tu santa y eterna voluntad. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, como siempre, pues inicio recalcando el método, ¿cierto? Ya ustedes quizás ya se lo saben de memoria. El método dramático histórico redentivo, y es importante que lo tengamos siempre en mente porque es como un ancla segura, ¿cierto? Para lo que estamos trabajando, sea en las cartas o cualquier otro texto que vayamos a trabajar. Siempre hablamos de eso. Cuando hablamos de lo gramático, estamos hablando pues de las palabras, ¿cierto? Y hablaba que hay algunos estadios que es importante que los tengamos en cuenta, ¿cierto? Entonces, hablábamos inicialmente de la etimología, luego la morfología, luego hablábamos de la sintaxis, luego hablábamos de la semántica, ¿cierto? Luego la filología, ¿sí? Y finalmente hablábamos de la semiología. Todas estas son disciplinas que nos ayudan precisamente a trabajar esto. Como les decía, esto solamente es teórico, aunque lo vamos a mirar en la práctica, no tanto de pronto hablando de ellos, y cuando estamos haciendo nuestro trabajo de exégesis, pues quizás no estoy pensando que en este momento me estoy concentrando en la semántica del texto o algo, no, quizás no, esos términos no los tengamos siempre ahí, pero pues la idea es que sí los vamos a estar usando, o por lo menos el concepto lo vamos a estar usando en el trabajo que estamos haciendo. Yo quiero pasar esta parte de la etimología, pues eso es muy sencillo, eso es la mayoría de programas de Biblia, como el Eastword que vamos a trabajar, entonces pues tienen estas definiciones, esta etimología. Simplemente es para que entendamos que esto es apenas un primer estadio, que no nos debemos quedar ahí, o sea, no tenemos que solamente tratar de definir la etimología de la palabra y ya con eso entonces quedarnos, sino que, como lo he dicho siempre, la idea es ir avanzando. Hoy quisiera trabajar este tema de la morfología. Hoy quisiera que nos dedicáramos un poco a la morfología. Como le decía la vez pasada, la morfología entonces se encarga de la estructura de las palabras, pero también de la clasificación. Y vamos a hablar precisamente un poco de la clasificación. Las palabras, bueno, hay algunas cosas que yo digo que el Señor ha permitido que tenga maestros que me ayuden a entenderlo.
Y uno de los que, a los cuales yo le aprendí, él me decía, esto es importante, las palabras son como jugadores de fútbol que están en la, que tienen, ellos mismos tienen una naturaleza, ¿cierto? Entonces aquí vamos a encontrar los sustantivos, las preposiciones, vamos a encontrar los adjetivos, ¿cierto? Esas son las palabras y hablamos de una morfología. Pero resulta que cuando estas palabras entran al campo de juego, estas palabras entonces ocupan unos lugares especiales, ¿cierto? Como ustedes recordarán, hace 8 días hablábamos de Filipenses como de cuando dice el autor, doy gracias a Dios, ¿recuerdan? Y entonces algunos dijeron, el sujeto es Dios. Pues resulta que el Dios es un sustantivo, pero resulta que, aunque aparentemente pues el sustantivo casi siempre pensamos es el principal y es el sujeto, resulta que en ese caso no estaba jugando en la función principal en la cancha, sino que estaba haciendo una función secundaria, ¿sí? Entonces, cuando entra a la cancha, entonces resulta que en la cancha encontramos un sujeto, ¿cierto? Un predicado, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar diferentes complementos, complemento circunstancial, complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Y el sujeto quizás tiene algunos modificadores. Entonces, aquí entran a la cancha y resulta que este sustantivo quizás no es el sujeto, sino que quizás este sustantivo está en un complemento. Entonces, cuando entra a la cancha, cumple una función. Hay veces las palabras tienen una naturaleza. Es decir, ellos son, por ejemplo, sucede con los adjetivos. Los adjetivos, esa palabra solita es un adjetivo. Por ejemplo, bueno. Bueno es un adjetivo, ¿cierto? Pero resulta que el adjetivo puede entrar y aparentemente tiene una función secundaria. El adjetivo aparentemente tiene una función secundaria, ¿cierto? Si yo digo el carro bueno, ¿cierto? ¿Quién sería lo más importante? ¿Bueno o el carro? El carro, ¿cierto? Entonces, bueno podría, o casi siempre como un adjetivo, simplemente tiene una función secundaria. Pero resulta que hay ocasiones que el adjetivo, cuando entra a la cancha de fútbol, resulta que va a ser el sujeto, va a ser el sujeto principal. Entonces yo digo, el bueno no vino a jugar. El bueno en ese caso es el sujeto, porque él es el que hace la acción. Claro, para mis oyentes, él saben de quién estoy hablando, ¿cierto? Estoy hablando quizás de alguien que juega muy bien, entonces ya todos sabemos. Entonces, quiero explicar esto y quiero que lo tengan muy en cuenta, porque resulta que ahorita que vayamos a mirar la morfología, cuando hablamos de la morfología, estamos hablando de esto. Estamos hablando de las palabras sueltas, de las palabras en su naturaleza original. Pero cuando hablamos de gramática, hablamos de gramática y sintaxis, ya estamos hablando de esas palabras en el campo de juego. No sé si me hago entender y quisiera decirles algo. Si hay algo que no comprenden, hermanos, no tengan temor perdón, ¿me puede repetir? Porque la idea es, mis hermanos, que quede claro, porque la idea es ir avanzando. Ahora, yo les voy a pedir a mis hermanos que quizás entienden más estos temas, que sean pacientes, porque hay algunos que no lo entendemos, y me incluyo, no lo entendemos del todo. No es tan fácil, hay veces. Y yo les digo, yo sigo estudiando esto y todavía digo, todavía me falta mucho, porque es complejo y el lenguaje es complejo, ¿cierto?
Quisiera entonces volver a repetir y como tratar de dejarlo más claro. Cuando hablamos de morfología, hablamos de las palabras sueltas, ¿correcto? Hablamos de las palabras sueltas. Hablamos de la naturaleza de las palabras. Entonces, las palabras solitas tienen una naturaleza. Una palabra, por ejemplo, vuelvo y pongo el ejemplo de bueno. Bueno es un adjetivo. Esa es su naturaleza. Pero resulta que bueno, aunque es un adjetivo, puede entrar a jugar en el campo de juego como el sujeto. No pensaríamos que un adjetivo sea tan importante, sino que normalmente un adjetivo solito pues es simplemente como un modificador. Normalmente los adjetivos modifican el sustantivo, ¿cierto? Yo les ponía el ejemplo del carro, ¿cierto? El carro. Es un sustantivo, es un artículo, y resulta que yo puedo decir que el carro es, que el carro bueno, el carro malo, el carro grande, el carro pequeño, en fin, ¿cierto? Esto simplemente modifica al carro. Y aparentemente estas palabras, entonces, que son adjetivos, son secundarias, como que no son tan importantes. Pero puede pasar que este adjetivo, cuando entra al campo de juego, resulta que es el personaje principal. ¿Cómo podemos tener mano para identificar los sustantivos de los adjetivos cuando entran al campo de juego? Para que no quede, por ejemplo, que el adjetivo en un momento. Una de las maneras es preguntándole al texto. Doy gracias a Dios. La pregunta es ¿quién? Y miramos ahí como el cuerpo de la gramática. En este caso, Gracias tendría siendo no, doy gracias a Dios. ok. Este es el verbo dar, ¿cierto? Gracias. Gracias, no, gracias realmente es un sustantivo. Simplemente está complementando este verbo. Y a Dios, que la vez pasada pensábamos que Dios normalmente piensa uno es el sujeto, resulta que no, simplemente es un complemento. ¿Quién es el que da las gracias? Pablo. Entonces, la manera es preguntar. Aquí, si yo le pongo el carro, cualquiera de estos, se estrelló. ¿Cómo sé cuál es el sujeto? ¿Qué se estrelló? ¿El bueno, el malo, el grande, el pequeño? No, el carro. Lo demás simplemente es una información adicional. A través de preguntas es la manera más fácil de identificar. Por eso es importante preguntarle al texto. ¿Sí? Llegamos ahí en el versículo 1, a todos los, esa palabra los. ¿Cómo dice la frase completa? A todos los santos. Esa palabra los se convierte en un adjetivo. O sea, es un adjetivo. No. Ahí en este caso, la palabra santos es un adjetivo. No sería solamente. Espera un momentico. La palabra santos solita es un adjetivo. Pero resulta que lleva un artículo los. Entonces los santos se convierte en un sustantivo. ¿Sí? Porque esa palabra santo, que solita es un adjetivo porque está dándole una calificación a la persona, en ese caso se está convirtiendo en un sustantivo. Lo está sustantivando ¿qué? ¿Y qué es lo que lo sustantiva? Lo sustantiva el artículo. ¿Correcto? El artículo lo sustantiva. Ahora, hablamos de sustantivar, eso es para que vayamos familiarizando. Hay palabras que son verbos que se pueden sustantivar. Por ejemplo, el verbo decir, ¿cierto? Yo digo, tú dices, ¿sabes? Pero si yo digo, es que lo dicho por Alex,
con ese artículo lo, yo estoy sustantivando el verbo decir. Entonces, lo dicho, un artículo sustantivo. Hazle una pregunta. Sustantivo, sustantivar. Yo lo puedo relacionar con el sujeto de. No necesariamente. Ah, Por eso les decía acá, Dios es un sustantivo, pero no es el sujeto. no, sí, pero o sea, ¿cómo preguntarlo? O sea, para que, porque de pronto uno, o por lo menos yo no asocio sustantivo como que me confunde. Entonces, si yo identifico que es el sujeto de una oración, pues sé que el sustantivo es. Ya vamos a mirar precisamente qué es, y precisamente por eso creo que es importante este estudio de la morfología para identificar entonces un sustantivo, un adjetivo y poder hacer una distinción. ¿Listo? Resulta que... No sé si de pronto hay una estrategia para no saber qué conectores son los que hacen sustantivar. Los artículos ayudan a sustantivar. Por ejemplo, Sí. Por eso, bueno es un adjetivo, su naturaleza es esa. sí, bueno, Pero si yo digo el bueno, yo ya estoy sustantivando ese adjetivo. Y lo bueno lo cambia. ¿Ah? Y si le colocamos el lo cambia totalmente. No, en el caso de lo bueno también es también lo sustantiva. Pero cambia el significado. Como tal. Sí, pero sigue lo que estoy haciendo desde este adjetivo, estoy haciendo un sustantivo. pero no necesariamente. ¿Y cuál es la razón? Porque estoy usando un artículo. Ya ahorita vamos a mirar ahorita precisamente la clasificación de las palabras para poderlo identificar. Perdón, o sea, le está dando como una personalidad, podemos decir algo así. Sí, Okay. sí. Estoy hablando de una persona, por ejemplo, si yo digo el bueno, ya estoy hablando de una persona. ¿Cierto? Claro, está implícito una calificación, una cualificación que le estoy dando a la persona. Pero realmente me estoy refiriendo es a la persona como tal. ¿Sí? Que fue para que de pronto usted después para que algo muy básico. No importa quiero aprovechar eso. No hay cosas que parecen muy básicas, pero como que no las entiendo. ¿No? En el lenguaje, la verdad, hay cosas que, por más básicas que sean, hay veces no son tan fáciles de entender. Te quería pedir, por favor, si es posible, ¿no? Que podríamos calificar, bueno, si el verbo es Ya vamos a hacer eso. Eso es lo que, o sea, esto es una introducción para entrar precisamente a ver la necesidad de distinguir eso. Pero tú crees que sabe qué es. Oh, y hay cosas que parecen muy simples, vuelvo y digo, pero cuando uno las va a trabajar, no son tan simples. Listo. Resulta que todas las palabras, esto se lo vi a un maestro que me llamó mucho la atención y es muy pedagógico y quiero hacer el ejercicio. Él decía, si yo cojo un libro, perdóname que coja la Biblia, si yo cojo un libro, voy a coger la Biblia y llego y que todas las palabras caigan al piso, resulta que estamos hablando de un universo de palabras. Resulta que esas palabras se comienzan a juntar entre ellas y se forman 8 grupos. 8, 9 grupos. 8, creo que son 8. Casi siempre me olvida el número. El caso es que se forman 8 grupos. Resulta que eso sucede en todos los idiomas. En todos los idiomas hay la misma cantidad de grupo de palabras, ¿cierto? Esas palabras vamos entonces a clasificarlas. Estamos hablando de morfología. La primera clasificación son los sustantivos o nombres. Es la primera clasificación. Aquí en este grupo de palabras están todas las palabras que señalan un nombre, un sustantivo, un nombre, una idea, ¿cierto? Están hablando de algo que sabemos que es algo o que es alguien. Entonces, por ejemplo, allí está Flor, Carro, Papá, Adán, allí están los nombres propios, ¿cierto? Están los nombres propios. Yo no sé si volteo esto, lo ven ahí bien. Ya lo enviamos al celular también. Están entonces también
ideas o cosas abstractas como la paciencia, ¿sí? No creeríamos que es un sustantivo, pero es un sustantivo. La serpiente, la vara, la oveja, el rebaño, el artesano, las profesiones están allí, los oficios, ¿cierto? Pastor, ¿cierto? Es un oficio, pero es un sustantivo, ¿sí? No solamente los nombres propios, no solamente los nombres generales, por ejemplo, hablamos de flor, entonces, pues, cualquier flor, ¿cierto? Por ejemplo, ahí está paciente, digamos, dolor. El dolor. ¿Eso está condicionado a una modificación o en sí mismo ya está? Estamos hablando de esto solamente. Cuando ya entran acá, ahí ya vamos a mirar. Cuando entran al campo de juego, puede cambiar. Puede ser un adjetivo sustantivado, ¿sí? Normalmente sucede de esa manera. Entonces están los sustantivos. Ese es un grupo de palabras. Otro grupo de palabras son los adjetivos. Los adjetivos lo que hacen es dar información del sustantivo. Yo hice la gráfica de esta manera para que entendamos que, primero, este mundo de palabras está dividido en dos. En este lado, el más importante es el sustantivo. Y al lado del sustantivo están otras palabras que vamos a mirar. El sustantivo, hay veces va acompañado de un adjetivo. El adjetivo le añade información al sustantivo, ¿cierto? Guapo, feo, listo, tonto, amarillo, allí están todos los colores, alto, fuerte, pesado, amable, antiguo, fácil, pequeño, los gerundios, ¿cómo se llaman? Gentilicios, ¿cierto? Colombiano, todos esos adjetivos están allí. ¿Listo? Allí está otro grupo. Aquí el grupo principal es el sustantivo. Ese es el primero, es más importante. Puede llevar adjetivo como puede que no. ¿Listo? Otro importante es el artículo. La, el, las, los, este, esta, muchos, pocos, un, una. Los números en algunos casos. Si yo digo 20 carros, ¿sí? Aquí comienza a complicarse las cosas porque resulta que hay algunos que son artículos, pero también pueden ser pronombres. Y eso lo vamos a estar mirando. Por ejemplo, hablamos de este. Este puede ser un artículo, puede ser un pronombre, o inclusive hasta en algunos casos alguno de estos artículos puede tomar la forma de adjetivo. Y ahí vuelvo y digo, depende mucho entonces cuando entren acá. Solitos, ahí los clasificamos. Luego están los pronombres. Aquí es importante algo. El artículo en nuestro idioma normalmente antecede al sustantivo. El artículo, carro, sustantivo. ¿Sí? Bueno, adjetivo. Normalmente nuestra gramática, que la gramática tiene que ver con la manera correcta de hablar, con la manera correcta de escribir, con la manera correcta en que se organizan las palabras, normalmente nosotros ponemos primero el artículo, luego el sustantivo, luego el adjetivo. Si yo digo, bueno, el carro, suena, ¿sí? Si yo digo, bueno, carro, él, o sea, sí, entonces hay una forma, nosotros, y eso es la gramática. Lo mismo, por ejemplo, si uno mira en griego hay una gramática, en griego hay veces las cosas están al revés desde nuestra perspectiva. Lo mismo creo que sucede en el inglés, ¿no? En el inglés, ¿alguien sabe inglés? En el inglés hay veces se cambian, ¿cierto? Desde nuestra gramática las vemos como que... Sí, creo que se nombra primero los adjetivos y luego los sustantivos o viceversa. Bueno, ahí hay un cambio. El pronombre, lo que habla el pronombre es precisamente por nombre. Lo que hace el pronombre es reemplazar el nombre. Entonces yo digo,
es que Giovanni esto y esto y esto. Y entonces Oscar me dice, sí, es que él, ¿de quién está hablando yo, Oscar? De Giovanni, por nombre. Entonces allí están los pronombres él, ella, tú, nosotros, yo, todos, otro tipo de pronombres, el cual, los cuales, por ejemplo, en la Biblia se usa mucho esto. El cual, Efesios, por ejemplo, usa bastante. En el cual, por medio del cual. Todos esos son pronombres, los cuales, usted, mío, nuestra. Pronombre reemplaza. El pronombre reemplaza el nombre o al sustantivo. También puede ser, digamos, si estoy hablando del carro y yo le digo, sí, es que él ese año él se quedó varado encima. Hay veces usamos el pronombre para hablar de algo, ya. Ya en el contexto se sabe de quién se está hablando. Sería un pronombre, el carro es lento. No, es el verbo, ese es un verbo. Es el verbo que, bueno, después vamos a hablar, es un verbo extraño, pero es un verbo que se usa muchísimo. ¿Listo? De este lado entonces tenemos sustantivo, que es el principal, el artículo que lo acompaña, el adjetivo que lo modifica, el pronombre que lo reemplaza. Si se dan cuenta aquí, el más importante es el sustantivo, ¿cierto? Estos van alrededor precisamente porque viven en función de él. ¿Qué hace cada importante? Sí. El más importante, sustantivo. Los otros están alrededor en función de él. El artículo determina, ¿sí? Determina, no lo que hace, determina la cantidad. Exacto, determina. Si digo los, ustedes saben que voy a hablar de cuántos, de varios, no de uno. O sea, ya me está hablando del número. Si digo la, ustedes pues saben que voy a hablar de quién, de alguien o de algo femenino, ¿cierto? Entonces el artículo determina. El adjetivo califica o añade información al sustantivo y el pronombre reemplaza. ¿Sí? Manuelito, me regalas agüita, por favor. Qué vergüenza contigo molestar. Ahorita vamos a mirar los accidentes que tiene el sustantivo y el adjetivo. ¿Listo? El artículo solo dijo género y número. Género, números. Género y números. ¿Qué sería? Los pactos, los diezmos, las primicias. O las primicias. Las siembras. Listo. Del otro lado, el más importante, ¿cuál creen que es? El verbo. El verbo, ¿cierto? De este lado, el más importante es el sustantivo. De ese lado, el más importante es el verbo. El verbo, pues todo lo que tiene que ver con acciones. Correr, reír, saltar, caminar, hablar, decir, llamar, santificar, confirmar, enviar, bautizar, saber, escoger, escribir, estar, recibir. Todas las acciones. Diezmar también se convirtió en un verbo. ¿Eso que es abogado? Yo quiero algo doblemente peligroso, abogado y pastor. Uy, no. ¿Listos? ¿Claro con eso? El que normalmente acompaña al verbo, el verbo es un poco más solitario, pero normalmente o hay veces lo acompaña el adverbio. ¿Cierto? Ese ad tiene que ver con precisamente un modificador del verbo. Aquí entonces le añadimos, si corre, puede correr rápido, ¿cierto? Puede correr bien, puede correr mucho, puede correr bastante. ¿Sí? Hay otro tipo de adverbios un poco más complejos, que es el aquí, el ahora, el ahí, el cerca. Sí, ya vamos después a mirar ese tipo. Hay diferentes tipos de adverbios. La idea es... ¿Por qué
O sea, ¿por qué existe un adverbio y no usan un ¿Adjetivo? ¿Por qué uno no un adjetivo? sí, ¿por qué no usan un adjetivo? ¿Cómo cuál? No, pues digo, O sea, no, yo digo es para que se me hace combine. Combine correr con camina cuál. feo, correr guapo. Pero entonces, en ese caso, aunque la naturaleza es un adjetivo, como está modificando al verbo, entonces aquí en la cancha ya no es un adjetivo, es un adverbio. Cambia su naturaleza. Por eso les digo, esa es la naturaleza de las palabras sólidas. A la hora que trabajan. Pero cuando ya están en el campo de juego pueden cambiar. Ok. Vale. Ya puede ser un adjetivo que está haciendo una función de adverbio en ese equipo, en esa oración. Pero, por ejemplo, en este caso, digamos, hablamos de feo, ¿no? Entonces, feo podría aparecer en ambas categorías o... Sí, pero la naturaleza, su naturaleza es un adjetivo. Es Su naturaleza. Esto es, si llega a ser un adverbio, es un accidente. Pero su naturaleza, solito es un adjetivo. Por eso es que el idioma, ojalá fuera así, que solamente funcionara como adjetivo. Eso sería una maravilla. Pero precisamente el idioma es tan complejo, y sobre todo nuestro idioma, es porque hay veces esto puede convertirse en esto puede convertirse en esto. Sería la maravilla para los que no les gusta estudiar la Biblia. No, y para nosotros nuestro trabajo sería mucho más sencillo. ¿Listos? Hay otro grupo. Estos acompañan también al verbo. ¿Qué pasó? Eso vamos ahí. Allá. Son las conjunciones. Estas conjunciones lo que hacen es juntar con, por eso se llaman conjunciones. Conjunciones, juntar con. Las conjunciones. Y ese I, por ejemplo, en la Biblia es muy importante, porque ese I nos ayuda a juntar con, nos ayuda a juntar sustantivos, ¿cierto? Gracia y paz, ¿cierto? Gracia y paz, dos sustantivos. Puede juntar dos verbos, puede juntar cláusulas, sobre todo las cláusulas coordinadas. Cuando lo veamos más adelante, las cláusulas coordinadas son cláusulas 1, 2, 3 y todas llevan I. Se unen con un conector o una conjunción I. Sin embargo, también es un conjuntivo. Sin embargo, hace la función de un conector. ¿Listo? Y por último, las preposiciones. Entonces, también sería un... Entonces también. Las preposiciones creo que en el bachillerato nos hacían aprenderlas de memoria. A, ante, bajo. Ya se me olvidaron. No sé si era el colegio privado. Los gomeros. Los gomeros. Yo me enseñaba material. Todo esto es lo que decíamos, o sea, es como volver otra vez. Lo que no hicimos en el bachillerato, pues nos tocó como pastores hacerlo. ¿Qué definición tiene la preposición? La preposición precisamente está antes de. ¿Sí? La preposición, escuchen bien, la preposición está antes. ¿Sí? Esa preposición puede estar un sujeto o de una acción. Puede ser de un sujeto en acción. Por ejemplo, voy a ir a correr. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Normalmente, la mayoría de veces acompañan los verbos. Es lo más común. Acompañar a los verbos. Preposición antes de, una posición antes de, del verbo. ¿Listos? Esas son las 8 categorías, los 8 grupos, hablando morfológicamente. ¿Correcto? Repito, cuando hablamos de morfología, de estas categorías, entonces estamos hablando de los jugadores
que están en la banca. Su naturaleza es esa. Si el técnico se quedó sin defensas y le quedó un delantero, y porque ya no hay más defensas y resulta que el último de defensa se lesionó, pues le toca decirle al delantero, vaya y juegue de defensa o de arquero. Pasa hay veces, ¿cierto? Entonces, hermanos, si quieres yo les envío para que yo sé que es, yo les envío el archivo. Es un archivo en PowerPoint, todavía no lo he terminado, pero ahí lo tengo. Me acuerdan y yo se los envío por correo. Bueno, yo no sé si por WhatsApp se puede subir. Eso, entonces se los envío por WhatsApp y ahí ustedes lo descargan. ¿Listo? ¿Y el qué? El pago del archivo en X. Pon X. No, lo pueden usar, tranquilos. Entonces, esto es listo. Estas son las categorías. Señor. Eso, que ya casi es. Listo. Aquí hago una división porque precisamente nosotros hablamos del sujeto y el predicado. Ahora, no significa que a este lado no haya sustantivos. Como por ejemplo, doy gracias a Dios. Esto está al lado del predicado. Y es un complemento. Y estamos hablando de un artículo, de una preposición, y estamos hablando de un sustantivo. ¿Listo? Que está haciendo las funciones de complemento directo, es decir, está al lado del predicado. Los principales entonces son el sustantivo, como ya lo había dicho, y el verbo. Vamos a mirar los sustantivos. Eso también lo vas a enviar, ¿cierto? Todo. Perfecto. Todo está ahí. Apunten lo que no está ahí. Lo que yo quizás diga que sea importante. Eso también queda grabado, ¿no? Sí, ya lo están. Ay, a todas estas, perdón, yo miro aquí en el Zoom. Sí, ya. Ay, espere, porque yo creo que no estoy grabando. Ah, sí, porque es que está grabando en el, no con el Zoom, sino con el otro, ¿cómo se llama? El OBS. ¿Listo? ¿Está grabado, cierto? Sí. No es que preste total atención aquí. Sí. Perfecto. Listo. Vamos a hablar de los sustantivos, ¿cierto? Los sustantivos tienen dos accidentes gramaticales, es más sencillo, género y número. Eso creo que nosotros lo recordamos, es más fácil recordarlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, decimos gato, gata, ¿cierto? Gatos, gatas, ¿sí? En el caso del gato, está femenino, masculino. En singular, en plural, gatas, gatos. Femenino plural, masculino plural. La raíz, cuando hablamos de la raíz, hablando de morfología, la raíz es a, gat. Las desinencias, y esto se usa sobre todo en el griego, las desinencias son las terminaciones. Bueno, en español también, por eso lo estamos viendo aquí. ¿Cierto? Las desinencias son las terminaciones. Se conserva la raíz, simplemente cambian las desinencias. Hay palabras que cambian inclusive su raíz, sobre todo sucede en los verbos irregulares. Si recuerdan algo de los verbos irregulares, es un dolor de cabeza. El verbo ir, yo puedo decir, yo voy yendo, y es el verbo ir. Y ir y yendo como que no tiene ninguna relación, pero resulta que es el mismo verbo. ¿Sí? Oír, oyendo. Bueno. Los sustantivos. ¿Cómo identificar un sustantivo? Debemos preguntar si la palabra que estamos evaluando es una persona, un lugar, una cosa, o una idea. Para saber, le anteponemos un artículo. ¿Sí? Si yo le pongo un artículo y tiene sentido dentro de la oración, entonces es un sustantivo. Quiero que por favor las palabras que están ahí debajo, ustedes me digan rápidamente cuáles son los sustantivos. La concupiscencia puede ser un sustantivo. Sustantivo concupiscencia, muy bien. Luz, pecado. Luz es sustantivo
Pecado, sustantivo. Muerte, sustantivo. Amados puede ser un adjetivo, Sí. pero sí, aquí yo le digo los amados, ¿sí? Pero solito es un adjetivo. Hermanos también. Hermanos es un sustantivo. Perfecto. Antes de eso, dádiva también es un sustantivo, don es un sustantivo, Buena también. podría ser. perfecto es un sustantivo. Ah, bueno, perfecto, es perfecto. No, es un adjetivo, pero puede ser un sustantivo. Padre también, Buena también podría ser sustantivo y adjetivo. sí. ¿Cuál había dicho? Hombre, criatura, primicia. Mudanza. No. Hombre. Voluntad, Sí. palabra, primicias, criaturas, hombre, ¿cierto? ¿Qué más? Hablar es un verbo. Dios, obra, también es cierto. Justicia es un sustantivo. Inmundicia, sustantivo. Abundancia. Abundancia, sí, puede ser también, funciona. Malicia, señor. El espejo, claro, sustantivo. Mansedumbre. Rostro, mansedumbre. La naturaleza podría ser más adjetivo, pero puede ser también sustantivado. La mansedumbre. Ah, no, mentira, mansedumbre es un sustantivo. Sí, eso no es un sustantivo. Almas, señor. Manso sí es un adjetivo. Por ejemplo, eso, mansedumbre está hablando de una idea y es un sustantivo. Pero manso sí es un adjetivo. Entonces miren cómo hay palabras que pueden, sí, parecer, porque como que están describiendo algo, pero aquí está dando la idea, la mansedumbre. Pero en el caso de manso también se está hablando de una persona. Cuando dice el manso. Pero ahí por el artículo se está sustantivando. Pero normalmente manso, Necesita el artículo. yo le digo el hombre manso. ¿Cuál es el sustantivo? Hombre. Manso es un adjetivo. La mansa paloma. La mansa paloma. ¿Cuál es el sustantivo? Paloma. Y mansa es un adjetivo. ¿Listos? Los sustantivos vamos a representarlos con color azul para distinguirlos de las demás palabras. Si quieren, entonces cojan su texto de Filipenses y subrayen de la primera hoja, subrayen todos los sustantivos con color azul. Sustantivo. La bondad. Si le puso artículo ya es. Como que le juega una pasada. Por ejemplo, que hablamos de Marcelo, pareciera un adjetivo, pero claro, la manera que está expresado sí. Sí, claro, podemos discriminar.
Ah, bueno, sí, es válido. Sí. Pero santos Ahí marcan los sustantivos. Hermanos, la idea es, miren, no miren la frase completa, sino solamente subrayen sustantivos, nombres propios, ¿cierto? Si, por ejemplo, lo que yo les decía, santo es un adjetivo, pero si lleva un artículo ahí, entonces subrayen santos. No los santos, porque los es artículo, pero sí santos, para detectar solamente los sustantivos. Pero si lo hacemos, que acaso santo no es un adjetivo. Sí, pero ahí vayamos identificando ya con sustantivos. Porque está acompañado, no está solo, está con un artículo. A mí me dijo, no, Alejo, dígale. Es que hay una descripción. Lo del desayuno, y mire, para decirle lo del desayuno, Para que no vayan. Por ejemplo, digamos, Juan o los perros siervos. Sí, siervos humanos. Ah, cierto. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Es que lo que sea, porque la gente no Jesucristo es una persona. ¿Te acuerdas de todo lo que es una persona? Oficios, cosas y nada. Estas personas, y todo el libro completo No, la primera página, porque pues si tuviéramos tiempo sería bueno todo el libro. señor, Esta es esto es de Tito, ¿no? Esto es solamente un ejemplo. Sí, pero es que ¿Se va guiando? ¿Se va guiando? sí. Si no lo refiero, Sí. pues ahora sí. Ciencia sería un Pablo. decoración. ¿Qué razonamiento? Sí, estuviera como Pablo, pero solo gracias. Color. El día sería un el día. Claro, Siervos es un sustantivo. Jesucristo es un todo lo que se Me caché con ese. santos. No, pero si grandes se llaman. Que ¿Mi? pero ese mi es el plural.
Dios. Dios. Alejo. Ah, El sustantivo es una persona, pero en este caso mí es un pronombre que está reemplazando a la persona. Eso sucedió. Sí. Ahí se pueden dar cuenta cómo eran en el colegio. No, y copiando. El niño le está haciendo la tarea. No, para eso, porque está en la gracia. Y que si no la hace bien, le dan su calvazo. Ah, pero trabajo la hoja con los versículos sustantivos. Así cualquiera acaba. Nombres propios generales, sí. No. Pero en general son nombres, ¿cierto? Pero es que, por ejemplo, amor es una C. Pero si le ponen Exacto, el la- amor, entonces La manera más fácil, sí. La manera más fácil es antepóngale en un artículo. Si está con artículo, pues es un sustantivo. Ahora, distíngalos de los adjetivos. Esto es de los... ¿Qué pasa de mando una organización? No, rogando no. ¿Rogando? Es un verbo, es una manera de hacer. Él ruega. El ruego. Ah, él es el sujeto. Gozo, sí. Él no. Evangelio sí. O sea, es que esto es un artículo. Con él. No, pero no. O sea, subraye solo el sustantivo. Ah, O sea, ok. simplemente eso, como es un artículo, déjelo aparte, pero ya sabe que luego sigue el primer día. No, en este caso, bueno, ahorita vamos a mirar, este es un buen ejemplo. Aquí el artículo acompaña al sustantivo, que es el día. El día. ¿Cuál día? Primero. Entonces, en este caso, primero está haciendo una función de un modificador, modificativo. Ah, ok. ¿Sí? Eso, ahorita vamos a mirar ese ejemplo. Persuadido, estando persuadido. Esto no es, eso es un verbo compuesto. Como somos nosotros, la buena obra, sustantivo. Perfeccionará hasta el día. Jesucristo es justo. Justo. Bueno, solo si es el justo. Bueno, si llevar artículo, listo, pero dejémoslo así. Corazón, sin el artículo. Prisiones. Sí, prisiones este es un modificador. Este es un sustantivo, este lo modifica. Prisiones es un sustantivo. Defensa sin dar. Evangelio solo, sí. Participantes no, sois participantes, esto es una composición verbal. Gracias solo. El participante no trae lo mismo. Porque a veces es participantes y claro, sustantivo. Pero participantes, sois participantes, ya es. Dios, testigo, sí. Amo es una acción. Les decía que amor y todo eso. Amor. Es que amor es un sustantivo. Amor puede ser un verbo. Amar. Aquí en este caso, a vosotros, yo os amo. Es una acción. ¿Sí? Entrañable. Ah, no, mentiras, amor, sí, muy bien.
Ahí muy bien Se porque equivocó, mira, ahí se equivocó. Ahí me ahí, voy. muy, ahí muy bien porque el amor entrañable, entrañable modifica Jesucristo. Oración, amor, muy bien. ¿Sí ve qué es la diferencia? Amo y amor. No se copie, hermano, por favor. Ciencia, conocimiento, muy bien. Mejor, mire que lleva artículos. Mejor. Ujú. Sinceros, irreprensibles, día solo, Cristo, frutos, justicia, gloria, alabanza, Dios, sí, hermanos, muy bien. Bueno, cosas, las cosas, El artículo. sucede, más bien, ¿Quién sería con acción? bien, Hacer el. no, redundando, no dice, han redundado más bien, bueno, y por ejemplo, estas son palabras, en esta construcción es difícil, evangelio, mis prisiones, mire que aquí se rayó prisiones, aquí no, patentes, se han hecho patentes, las patentes, aquí sería, estos son los sustantivos también, pretorio, demás, sí. Bueno, ahorita vamos a mirar porque este sería más un pronombre, pero ya ahorita lo miramos. Mayoría, la mayoría. Hermanos, no, cobrando es un verbo. Cobrando ánimo. Señor, Ánimo, prisiones. ánimo, sería un sustantivo. Ánimo, está hablando, eso es un adverbio. Está diciendo, está modificando, cobrando ánimo. Prisiones. Hablar es verbo, la palabra sí. Temor también solito es un sustantivo. Verdad, envidia, contienda, voluntad. Aflicción sola, prisiones otra vez. Bueno, este es un pronombre. Listo. No menos. Vamos. Hermanos, hay palabras que nos pueden confundir. Por ejemplo, amor y amar. Amor es un sustantivo, amar es un verbo. Entonces, por ejemplo, ahí aparece aparece amar, sí, amor, dice Pablo, pero también dice os amo. En ese os amo es un verbo, ¿cierto? Pero solo amor es un sustantivo. Señor, la primera. Es que ustedes lo entendieron. Listo. Ahora ya es el ejercicio más que todo. ¿Listo, muchachos? Siervos, Cristo Jesús. Listo. Entonces, pero yo. La mayoría. Sí. Un artículo y un sustantivo. Listo. Entonces vamos a mirar a ver. Primer sustantivo. Pablo. Segundo. Timoteo. ¿Cuál otro? Siervos. Siervos, sí. Jesucristo. Sí. Jesús. Santos. Sí. Cristo. Sí. Sí. Hijos. Muy bien. Obispos. Sí. Diáconos. Sí. Yaceres. Sí. Paz. ¿Quién dijo ustedes? No. 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 Ustedes es un pronombre. Dios. Digamos con la desgracia. Gracia y paz. Gracias. Vamos en paz. Gracia y paz. Dios. Dios, sí. Padre. Sí. Señor. Sí. Jesucristo. Sí. Doy. Doy es un verbo. Doy es un verbo. Pero ahorita sí vale ejemplos. Una pregunta, el Señor no está escribiendo.
Sí. Pero a la vez es un sustantivo. Sí, solito es un sustantivo, pero en ese caso está hablando de él y está adjetivado en ese caso para describir, ¿sí? su categoría. ¿Sí? ¿No? Entonces, Doy es un verbo, del verbo dar. Listo. ¿Sí? ¿Cuál es el otro? Dios. ¿Listo? Gracias. Rogando. No, acuerdo, rogando es un verbo. acuerdo. Ah, de acuerdo. Dios. Evangelio. Evangelio, sí. Él levantó gozo. Gozo, muy bien. Oye, la oraciones solita es un sustantivo. ¿Listo? Vosotros es un pronombre. Acuerdo, ¿Cómo? acuerdo. No, ¿No? Oraciones sola es un sustantivo. sustantivo. Persuadido. No, persuadido eso es una composición verbal, estando persuadido. Luego sigue perfeccionará tampoco. Participación. Día. Día. Estoy en la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Evangelio. Día es un sustantivo. Evangelio ya lo habíamos dicho. Jesucristo. Luego sigue corazón. Justo. Obra, ¿dónde está obra? Ah, sí. Sí, obra también es sustantivo. Mire que en ese caso, miremos esto, es importante. Dice la buena obra. Mire que lleva un artículo sustantivo. ¿Esto qué sería? Un adjetivo. Pero el sustantivo es obra. La obra está describiendo Alejo. la buena obra. En el 7. Entonces, obra es. No, yo no lo tengo por. Regálame Tengo. No, es un verbo. Es un verbo. Convencido. Convencido es un verbo. Corazón. Yo estoy convencido. Corazón. ¿Íbamos en corazón, creo? Corazón. Día. Espera. Día sí, día es. Espera, me ubico. No, es que no lo tengo por. Es justo. Corazón. Porque, bueno, ya estoy. Estamos todos entrañable amor de Jesucristo. Ya estamos ahí, ¿no? Justo. Como me es ¿Qué me perdí? De vosotros, sí, cuando os tengo el corazón, ¿listo? Prisiones es sustantivo. Defensa, sustantivo. Evangelio. Participantes. No. Participantes, no. Todos. Solita, sí, mentira. Sois participantes. Sí, participantes. ¿Sí? Señor. Confirmación. Defensa. Sí, confirmación también es sustantivo. Evangelio también. Mire, yo le pongo que Participantes. Gracia. Participantes. Conmigo. No, conmigo no. con usted. Testigo, solita es sustantiva. Es un sustantivo. Conmigo es pronombre. Dios también. Entrañable, todos no. Todos no. Todos es un adjetivo. Ahí está funcionando la posición de un adjetivo. Vosotros es un pronombre. Señor. Entrañable, sí. La confirmación. Sí, o sea, ahí dice la defensa y confirmación. O sea, lo que pasa es que no le pone el artículo, pero debería llevar artículo. La defensa y la confirmación. Listo, entrañable. Jesucristo, amor, Jesucristo. Oración, sola es sustantivo. Amor otra vez. Ciencia, conocimiento, mejor eso está sustantivado. Sinceros, irreprensibles, sustantivo. Día, Cristo, frutos, justicia. ¿Cómo? Llenos es un verbo.
¿Es un pronombre? No. Llenos de frutos. Ellos están, esos, no, No, un adjetivo. ellos están llenos. Es un adjetivo, ¿no? ¿Llenos qué sería? Información, adjetivo. Llenos de frutos. ¿Llenos qué sería? Adjetivo. Adjetivo. Un adjetivo. Digo que está- Pero no un sustantivo, pero no es un sustantivo. Ah, sí, es un adjetivo. Justicia. Sinceros e irrepresibles, ¿qué sería ahí? Sustantivo. Sí, sustantivo, sustantivo. Ah, pero seáis. Sí, porque está precedido de un verbo. Seáis sinceros, sustantivos, irreprensibles, sí. Justicia. Justicia, Jesucristo, gloria, alabanza. Dios. ¿Listo? Dejémoslo hasta ahí. Hay ideas que sigan haciendo la tarea en casa. Listo. Aquí hay un ejemplo de la carta de Tito, donde estamos subrayando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, están nombres propios. Estos son oficios. ¿Sí ven? Oficios. Tiempo, por ejemplo, ¿cierto? Es una idea abstracta, pero es una idea, ¿cierto? Siglos, vida, esperanza, la predicación, el mandato, Dios, la paz, la misericordia. Mire, estas, por ejemplo, son ideas. Normalmente los sustantivos no piensan que solamente son personas o cosas que se tocan, que se palpan, pero resulta que también los sustantivos son algunas que no se palpan: la fe, la gracia, la misericordia, la paz, el amor. Son sustantivos, no palpables, pero son ideas. Son ideas, tienen nombre propio. O sea que deja de serlo cuando expreso una emoción. Por ejemplo, amo. Lo amo. No, porque igual el amor solo es también. Por eso, el amor solo es sustantivo. Sí. Pero cuando doy la descripción, ya pierdes el. Cuando se convierte en una acción, Lo amo, por eso. pues es una acción, un verbo, ya es un verbo. ¿Listos? Listo, miremos los adjetivos. Miremos los adjetivos. El adjetivo es la palabra que califica o determina el sustantivo. Ejemplo, hombres, ¿cierto? Es un sustantivo, perdón, santos, hombres. El adjetivo, Edicito, yo les envío la presentación para que la tengan. Escribe un poquito acá. Entonces, lo que hace es el adjetivo acompaña, de una manera de identificarlo, acompaña un sustantivo y lo califica o lo determina, ¿cierto? Entonces, santos hombres, está calificando qué tipo de hombres son. Hijo primogénito, ¿cierto? Hijo es el sustantivo, primogénito nos determina qué hijo es. Una hora, la hora es el sustantivo, es una idea, pero nos está determinando una. ¿Sí? Fundamento ajeno. Fundamento es el sustantivo, el fundamento, pero ese fundamento es como ajeno. ¿Sí? Normalmente los adjetivos acompañan a los sustantivos. Los adjetivos señalan características o cualidades de los sustantivos. Primogénito no sería un sustantivo también. Si yo digo el primogénito, claro. Pero si yo digo hijo primogénito, no. Este está determinando al hijo. Está añadiendo una característica al hijo, una calificada. Si yo digo, llegó el primogénito, pues estoy hablando de un sustantivo. Pero si yo estoy hablando, llegó el hijo primogénito, el hijo es el sustantivo y el primogénito determina. Ajeno también hace, pero puede pasar la cruz acá. Siervos podría ser, solo es un sustantivo, pero ahí está haciendo la función de adjetivo. Lo mismo como decía Oscar, que es Señor Jesucristo. Jesucristo es el sustantivo, Señor, ahí podría ser la función de adjetivo, porque está calificando a Cristo como Señor Jesucristo. Tengo una pregunta. Dice que sea sencillo, sinceros e irreprensibles, pero que
Por ejemplo, reprensibles, la palabra reprensión, que sería un sustantivo de reprensión, pero irreprensibles de solamente. Y sincero de solamente. Ah, sí. Sí, son adjetivos. Sí, hay, son adjetivos. Listo. No, sinceros e irreprensibles, ambos son adjetivos. Listo. Hay diferentes clases de adjetivos. El más común y más fácil de identificar es el adjetivo calificativo. Son los que resaltan o indican una cualidad del sustantivo. Estos son los más fáciles de identificar. ¿Cierto? Sierva, amada, amada sierva. Ósculo santo. ¿Sí? Nueva creación. ¿Cierto? Entonces determina, califica el sustantivo. Espera que se me distrajeron. Vamos a hacer break. Vamos a hacer break y seguimos entonces, porque es que con la barriga llena no. Por ejemplo, ranchera es. Hay sierva con S y hay siervas con C. Sierva de servicio es con S. Sierva del animal, siervo, es con C. No, este texto creo que es de Cantares, pero entonces está hablando de ella como si fuera un animal. Bueno, Sí. Como naranja, sí. Igual, pero usted digo los naranjas, ¿no? Sí, yo tengo el nombre de la naranja. ¿El adjetivo es amarillo? Yo lo tenía anotado. Pero yo miro Y más no me adelante. encontré la hoja y yo la anoté con el color. Pues yo traje los colores, hay amarillo, hay café. Ah, sí, no, este es naranja. Ah, no. No, ese adjetivo es amarillo. Amarillo. Lo que pasa es que yo lo puse ahí como un color naranja, pero no es amarillo. ¿Listo? aunque no está fácil. Una vez. Repasando bachillerato. Si yo no fui al colegio, ¿qué voy a recordar? Yo tapaba clases todo el día. Por eso esos libros de primaria son muy buenos. Una vez cogí para mirar los sustantivos. Bueno, no de primaria. Hay palabras que todavía usando hoy, pero muy antiguas, como que sí, como que no. Solo la palabra Puede ser una adjetivo, pero cuando está ahí, no lo hacemos.
Bueno, mentira. Ay, yo quiero hacer el. Hermano, me regalaron una tienda, por favor. Ya están todos. El huevo que es. El huevo. La chicha de cayó por el huevo es chocolate, que es algo que se nombra.